Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre estamos haciendo la reflexión sobre la palabra de Dios. Hoy nosotros queremos darle continuidad a la teología de San Lucas, pero ya con un nuevo libro. Estaremos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos presentado siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles como un segundo tomo, decíamos. Son 2 libros que escribe San Lucas. Toda la primera parte sería sobre la vida de Jesús, pero sabemos que es mucha teología, sabemos que se está escribiendo desde el aspecto de la fe, el Jesús de la fe, pero procurando dentro de la exégesis entender cuál era el contexto histórico, qué es lo que verdaderamente entonces el autor sagrado y la comunidad quería transmitirnos como mensaje para poder vivir y para llevar adelante esta propuesta de salvación. A llevarla ñane boesea y guayamba ela ojilla sea peñana putu ume ñañamindu uhanguaisha ya esa hanguaisha hañamoiña en donde lleva allá bueno na ave ayuhuma pea allá posela sherape petape pahumi. Es el camino de conversión, es el camino de santidad, es el camino de realización, el camino de la dignificación del hombre, ¿verdad? Porque esta es la propuesta del Evangelio. Upeanago hina veñan de yara y cua ñande ba epale ya pona hamba eishapa ñande jacoana. Es San Lucas. San Lucas es el que nos presenta este evangelio de una manera muy linda y muy interesante. Vamos a hacer, como siempre, una primera presentación. Tengamos ya en nuestra mente, en nuestra cabecita, que este es el segundo tomo del libro de San Lucas. No podemos separar nosotros estos 2 libros en realidad. Por eso es que ahora me atrevo a saltar, ¿verdad?, de los evangelios sinópticos que nosotros llamamos. San Marcos, que fue el primero entre el 60, 65. Luego tenemos a San Mateo como segundo evangelio, escrito, recopilado, organizado entre el 70 en adelante, y luego San Lucas, que es el evangelio según el cardenal Martini, que nos decía, y nosotros repetimos tantas veces, el evangelio de los avanzados. Operaremos hoy porque nos presenta en forma general San Lucas en su reflexión. Primero, como todo el tiempo de Dios Padre, o sea, un poco así tenemos que entender todo lo que significa el Antiguo Testamento, la creación, el acompañamiento, lo que decíamos nosotros, el caminar de Dios, halaj, qué importante, ¿verdad?
un Dios que está presente, un Dios que se preocupa de la humanidad, un Dios que tiene una promesa, una propuesta de salvación, de liberación ante la debilidad del hombre. Bueno, todo esto entonces lo estamos encontrando cuando miramos la primera parte de San Lucas. Y luego nos presenta. Justamente Lucas también vuelve, o mejor dicho, San Pablo, porque San Pablo es el maestro, entre comillas, de San Lucas, capítulo 4, versículo 4 de Gálatas. Cuando llegó el Kairos, es decir, cuando llegó el tiempo oportuno, Dios, dice, envió a su Hijo nacido de mujer, y así sigue, ¿verdad? O sea, pero lo importante aquí es la palabra el Kairos, el tiempo oportuno. Después de que Dios haya hecho todo un camino, una historia de salvación, ahora llegamos a esto que nosotros le llamamos el tiempo, ¿verdad? O la vida de Jesús, el tiempo de Jesús, el tiempo del Cristo, del Mesías, del Salvador, del Redentor. Tiempo del Padre, tiempo del Hijo. Y ahora todas estas enseñanzas muy importantes, como con la encarnación, y ahora vamos hasta dónde. Y ahora, queridos amigos, vamos a este tercer momento, el tercer tiempo, que es Hechos de los Apóstoles. Pero como el nombre lo dice, Hechos, es decir, es la iglesia, es la comunidad cristiana. Lleva y ya la comunidad cristiana, según San Lucas, comienza a reflexionar y bueno, moto pañan de ya y cuida peñan de la pe, moto pañan de ya guatatañaina, va e palañan de ya potajina, amba e palas y se añan de yara, San Lucas Rupive, porque Lucas es el que está escribiendo aquí, ¿verdad? O sea, la comunidad lucana, podemos decir así. Bajo estos tres momentos importantes podemos entender la teología de Lucas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, entonces, ahora que lo vamos a entender en Hechos de los Apóstoles, el Evangelio era sobre todo la vida de Jesús. Y ahora, este tercer momento, la fuerza del Espíritu Santo. Que en Hechos de los Apóstoles, el actor principal será el Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Porque continuamente, leitmotiv, idea central, idea reforzativa, lo que refuerza la idea de que ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo el que dirige y gobierna entonces ahora a la comunidad de los seguidores de Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. El 10º Encuentro Mundial de las Familias comenzó en Roma con una actuación de Il Volo. Cantaron junto a la Orquesta Filarmónica de las Marcas y presentaron sus familiares a las 1000 personas que fueron al acto en el Aula Pablo VI del Vaticano. Tenían un mensaje. Se c'è una cosa che ci tengo a dire è che invito anche i giovani ad avere dialogo con le proprie famiglie, a coltivare la sensibilità, l'empatia, farsi raccontare le esperienze del passato, certo, sia dal nonno ma che dalla mia famiglia, chiaro, poter vivere anche i loro tempi e magari acquisire anche i loro valori, che magari a noi non ci appartengono, giusto, ma che credo che questo sia davvero importante. Non trascurate la famiglia, ma soprattutto i vostri nonni. Después habló una familia ucraniana con 5 hijos. Le sirvió de traductor Pedro Zafra, un sacerdote español que lleva 10 años en Ucrania y ayuda a sus feligreses en una humilde parroquia en el este de Kiev. Dijeron que a pesar de las amarguras, la guerra había fortalecido su familia. También habló Francesco Beltrame, es el nieto de Luigi y María Beltrame Quattrocchi, patrones de este 10º Encuentro Mundial de las Familias y primera pareja de esposos beatificados en 2001 por Juan Pablo II. Francisco Beltrame recordaba esto sobre sus abuelos. Erano capaci di stupirsi della bellezza del mondo e la bellezza unisce le persone. Pero el momento más esperado fue la llegada del Papa Francisco. Entró en el Aula Pablo VI en silla de ruedas. El Papa escuchó los testimonios de familias de todo el mundo, como Paul y Germain Valenza. Son congoleños. J'ai traversé de dures épreuves
Él le fue infiel en numerosas ocasiones y ella difundió sus trapos sucios por redes sociales. Contaron que tras un año de duras peleas, Dios salvó su matrimonio con la ayuda de una comunidad católica. También contaron su experiencia. Pietro y Erika Kiriako tienen 6 hijos y han acogido a Irina y su hija Sofía, 2 refugiadas ucranianas. Oggi ringrazio Dio perché ha mandato sul nostro cammino a tante persone buone che ci hanno aiutato e hanno mostrato un grande cuore, dandoci aiuto e speranza. Mientras tanto, los hijos más pequeños de los Kiriakos se animaron a correr y jugar delante del Papa. Nonostante aspettassimo già un figlio, Tras escuchar todas las historias, Francisco dio las gracias a las familias por abrir su corazón y portar esperanza. También les dijo que el matrimonio es un sacramento muy importante que no se hace por el qué dirán, sino por amor. Il matrimonio non è una formalità da adempiere. Non ci si sposa per essere cattolici con l'etichetta, per obbedire a una regola o perché lo dice la Chiesa o per fare una festa. No. Ci si sposa perché si vuole fondare un matrimonio sull'amore di Cristo, che è saldo come una roccia. Nel matrimonio Cristo si dona a voi, così che voi abbiate la forza di donarvi a vicenda. Coraggio dunque, la vita familiare non è una missione impossibile. El 10º Encuentro Mundial de las Familias tendrá lugar en Roma hasta el domingo 26 de junio y busca visibilizar el matrimonio como una vocación de primera. Durante los próximos días habrá charlas sobre la acogida, la vocación misionera de las familias y el perdón como camino a la santidad. Las distintas fases locales del sínodo han generado titulares llamativos en todo el mundo. Personas que piden el sacerdocio femenino, el fin del celibato, cambios en la gestión de las parroquias y muchas otras propuestas más o menos alternativas. Son temas de debate y normalmente son los más llamativos en redes sociales, por lo que acaban siendo los más difundidos. Estamos en un proceso abierto, en el que se da voz a todo el mundo, con el riesgo que conlleva, que algunos seleccionan solo las voces que encajan con su ideología, y eso no refleja la realidad de la Iglesia, ni la del sínodo, porque como bien decía su secretario general, el cardenal Mario Grech, ese no es el objetivo de este proceso. El tema central de esta consulta es sobre qué vamos a hacer, qué es lo que se espera que hagamos para aplicar este estilo sinodal en la Iglesia. El Papa Francisco quiere una Iglesia más sinodal. ¿Y qué significa eso? Sobre todo, que no solo tengan voz en foros permanentes los religiosos. Puede ser en el nivel parroquial, diocesano o nacional, pero quiere que se escuche también a los laicos cuando haya que tomar decisiones. Está en la línea de algo que el Papa ya ha puesto en marcha en el Vaticano, nombrando a laicos, hombres y mujeres, en puestos de responsabilidad. Hay muchos que olvidan que las conferencias episcopales, que agrupan a los obispos de un territorio concreto, son un fruto del Vaticano II. Es una reunión de obispos que no tiene ni un siglo de historia. El sínodo actual busca algún tipo de estructura que permita la participación de los laicos dentro de la Iglesia. Lo que algunos no entienden de este proceso es que aún estamos en una fase preliminar, de escucha, que llegará hasta octubre de 2023. Será ahí donde los obispos de todo el mundo, reunidos con el Papa, decidirán cómo se puede dar más espacio a todos los fieles. En Raw Reports hemos hablado con el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Grech, y tiene bastante claro cómo funciona la Iglesia. Es un proceso espiritual. Si no invocamos constantemente al Espíritu Santo, será un fracaso. No se trata de un experimento sociológico, ni de un debate o un ejercicio democrático. Es un proceso de discernimiento. Si alguien piensa que de este proceso saldrán medidas que rompen con la doctrina esencial de la Iglesia, está muy equivocado. El cardenal Grech ha insistido en que esto no es un juego democrático, con mayorías y minorías, sino un camino espiritual, en el que la última palabra la tendrá el Sínodo de los Obispos, reunido con el Papa Francisco. Hasta ese momento, en octubre de 2023, escucharemos voces de unos y de otros, propuestas más o menos erróneas, pero el gran error sería darles más valor de lo que realmente tienen.
Los problemas de rodilla del Papa terminaron por llevarle a tomar la dolorosa decisión de no viajar a África a principios de julio. La rodilla le impide caminar con regularidad. Cada miércoles en la audiencia general, Francisco tarda casi 5 minutos en recorrer los pocos metros que separan su silla del papamóvil. Sin embargo, el viaje del 24 al 30 de julio a Canadá se mantiene. El Vaticano publicó el programa del viaje que incluye hasta 4 homilías y 5 discursos o saludos. Visitará Quebec y Edmonton y otras 2 localidades cercanas a esta ciudad. A pesar de que no se puede mover con facilidad, el Papa dijo a los obispos de Brasil que es exagerado decir que esté pensando en renunciar. Cuando le preguntamos que cómo estaba de salud, nos dijo que a causa de la edad los médicos desaconsejaban operarse y que por eso está haciendo fisioterapia, que en la prensa se estaba hablando mucho de que iba a renunciar y nos dijo, no recuerdo haber dicho eso no se me pasa por la cabeza, quiero vivir la misión que se me confió hasta el fin. Con estos obispos se había reunido a causa de la visita ad limina que cada cierto tiempo los obispos de una conferencia episcopal realizan en Roma. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti.
puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ponala ya esa milla y cuamimba eva Hechos de los Apóstoles o esa cañande hamba esa bañande y ya puedan bañandera P es la continuación, el segundo tomo, decimos así, de el Evangelio de Lucas, de la propuesta de Lucas. Pero ahora en Hechos de los Apóstoles, donde se desarrollará principalmente el accionar de la tercera persona, en cuanto que la segunda persona, Jesús en el Evangelio, ahora la tercera persona, el Espíritu Santo, se va a desarrollar en el Evangelio, digámosle así, ¿verdad? Pero Hechos de los Apóstoles, hechos, acciones de los apóstoles. Ñandé, iglesia Haisha, Atigua su Haisha, lleva el cajal, sinagogués, esa reunión de los seguidores de Jesucristo. Entonces ahora lo hacemos, pero como una opción de iglesia, de comunidad, donde actúa la fuerza del Espíritu Santo. Aquí hay muchos elementos importantes. Ya dijimos que el empuje y la fuerza que vamos a encontrar continuamente en este libro va a ser la del Espíritu Santo. O miremos entonces este libro de los Hechos de los Apóstoles, que se conoce también con el nombre de Evangelio del Espíritu Santo. El Evangelio del Espíritu Santo. Ya es huella, si es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que maneja el Espíritu Santo, es el que toma el protagonismo. El homo etaina. El Espíritu Santo. Escuchar muy bien todo esto. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles, con este nombre de Evangelio del Espíritu Santo, en él le encontramos como protagonista, en este libro, le encontramos a Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, como protagonista de este libro. El tema central del libro de los Hechos lo presenta San Lucas de manera resumida cuando explica que al recibir el Espíritu Santo, los apóstoles fueron transformados en testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. El compendio. Va a decir la compendio, vea que dicen el resumen, va a decir la resumen. A peñan de yeyu paita llevan va a ser oñen buapu ahina va a palomon be usañan. A peñan buapu apona, yeikua apona va a palo ye ahina, a peñan de yeikua aponano. Esto es lo que nosotros le llamamos en los estudios bíblicos la macroestructura, macro.
peito y chacueva lleva peña moingueta, los puntitos dentro de esto, lo grande, macro, grande. Estructura, entonces, dentro de una organización literaria, cómo se escribe, porque cada literatura la ñandé, y cualquier jaguaña de la pichave algo, ñandé goñaña organiza la ñandé acá me llamo ñepunu, ya hoja, ya explicar ya hoy. Y así también el Evangelio, para darnos a entender una propuesta, qué es lo que queremos transmitir. Evidentemente que tenemos que tener una estructura mental. A llevar dentro de su estructura, el evangelista Lucas nos quiere regalar y nos quiere presentar. Porque dentro de esta estructura es donde Lucas, ¿qué significa este accionar de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, de los secuaces de Jesús? Y que entienden también por ese regalo y esa propuesta del Señor. Entonces, decíamos que el tema principal lo encontrábamos en esta frase: testigos de Jesús en Jerusalén. Testigos de Jesús en Jerusalén. Jerusalén, ¿verdad? Es entonces la ciudad, según los libros históricos, es la ciudad que Dios había elegido. ¿Para qué cosa? Y Dios había elegido para poder manifestarse. Jerusalén, el centro. Y bueno, ahora entonces, ñande yara coñi manifestada, moa manifestada, si es hijo de Dios. Este es el lugar donde Él se va a manifestar. Este es el lugar donde Él va a decir: na ave sea lluvia abetebe, na ave se amombe vm va ella va a ver y pues cuyana venderape. Entonces, Hechos de los Apóstoles va a decirnos desde Jerusalén. Ese es el lugar donde Dios se ha manifestado. Este es el lugar que Dios eligió para darse a conocer. Evidentemente que ñande con agañabaña ponara ya esa ponara ya en apeñande ya lo oye cual cañande jinara. Aupeja oye cual cañande. Añande upeja de ya cuana va a balas oye po acue. Oye, esa es la manifestación de Dios. Y desde ahí comprendemos, desciframos, entendemos. Desde ahí entonces podemos decir: esta es la propuesta del Evangelio, porque Él se da a conocer. Bueno, eso por una parte. Entonces, testigos de Jesús primero en Jerusalén. Después dice que tiene que ser testigo en toda Judea y Samaria. Es lindo también cómo se nos presenta aquí. Judea, ¿verdad? Y Samaria. Entonces Judea es el reino del sur. Es decir, Jerusalén, Benjamín, un poco lo que queda, Jerusalén sobre todo. Y luego los del norte, que ahora prácticamente había desaparecido ya para este tiempo. Ahora solamente quedan los samaritanos. Pero igual, aquí nos da a entender que se cumple todo el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de ñande yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube ñande yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente, en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente a el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una Iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia, significa por esencia.
Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este hermoso libro de San Lucas que escribe Hechos de los Apóstoles. Sabemos que son dos libros, la vida de Jesús y la vida de los apóstoles, o Hechos de los Apóstoles de la primera comunidad cristiana. Nosotros hacíamos la síntesis, ¿verdad? O sea, lo elemental y lo fundamental desde el capítulo 1, versículo 8, donde encontramos lo esencial y lo que se va a desarrollar en todo el libro de Lucas, o si quieren decirlo, en los 28 capítulos que contiene este libro, Hechos de los Apóstoles. Lucas, de manera resumida, explica al recibir el testimonio, ¿verdad?, de toda una comunidad, porque hoy en día y con la Lucas onte y bueno, se añebrota ahí allá ya pota la ya posea. No, aquí tenemos que saber entonces que siempre se presenta, en todo caso se presenta como una continuación directamente, una continuación, porque es el pensamiento de Lucas siempre. Dijimos en el curso anterior, cuando comenzábamos justamente a hablar de esto, que Lucas en realidad lo que está haciendo es decirnos, ahora es el tiempo de la comunidad, ahora es el tiempo de la iglesia, ahora es el momento de la manifestación, ¿verdad?, del Señor, pero ¿dónde? En la comunidad. Con su encarnación estando presente, ya es cuerpo, alma y divinidad, ya lleva, o sea, es decir, en el mundo, pero ahora, Hechos de los Apóstoles, como me useñan de bueno, con apenas hay tema. Pen hay tema bella pona, be se ya popama ya pona, pen con apeña punupen bapo, apella poque. Y así nos va presentando. Y lo primero dice que tenemos que ser testigos, o por lo menos habla a sus discípulos. Ustedes tienen que ser testigos de Jesús en Jerusalén. Después nos habla de Judea. Y cuando yo les dije Judea, ya estábamos entendiendo muy bien que Judea significa para nosotros el lugar importante donde estaba todo el culto religioso de Israel, que es Jerusalén. Pero también entra Samaria. Samaria, ¿por qué? Y Samaria, fíjense que en ese tiempo ya había desaparecido como reino. El reino ya en el 721 a.C., imagínense, muchísimo tiempo antes. Pero Jerusalén después se va abriendo, es como un círculo, espiral, ¿verdad? Centro Jerusalén, donde Dios tenía que revelarse. Y revelaba ¿a quién? A su pueblo. Su pueblo que viene a ser esa unidad. Incluso aquí te está hablando como una unidad, a pesar de que ya no existía en ese momento Samaria como tal, ¿verdad? Sino que existían simplemente los samaritanos, estaban los judíos, pero una lucha, una confrontación directa entre ellos. Y aquí pasa después hasta los confines de la tierra, Upeato y Ponavente. Aquí entra la universalidad. Aquí entra el catolicismo. La peicua ponajanguamba es la palabra católico, naabe, porque justamente dice hasta los confines de la tierra. Católico quiere decir hasta los confines de la tierra. Católico quiere decir apertura a todos, al universo, al Adán, al hombre. Lucas, ¿se acuerdan? En la genealogía, en el capítulo 3, no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos, ahora es la misma teología,
y que aquí nosotros estamos hablando de la universalidad, ¿verdad? Justamente en el capítulo 3, cuando nos hablaba Lucas de esta genealogía, dice que termina con ¿quién? Y termina con Adán, o se remonta hasta Adán. Cuando comenzó, capítulo 3, versículo 23, cuando comenzó el ministerio de Jesús tenía unos 30 años y lo consideraba hijo de José. ¿Viste? Ahí comienza José, comienza de atrás. José era hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat hijo de Leví, Leví hijo de Melquí, Melquí hijo de Janai, Janai hijo de José, José hijo de Matatías, Matatías hijo de Amón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y miren cómo va a terminar después. Vamos hasta el versículo, vamos a leer del 37. Dice, Lamec, hijo de Matusalén, Matusalén, hijo de Enoc, Enoc, hijo de Yared, Yared, hijo de Malaleel, Malaleel, hijo de Cainán, Cainán, hijo de Enosh, Enosh, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Aquí está la universalidad. Y este es el que más nos habla de una gran universalidad. Nosotros teníamos a Mateo, pero Mateo nos hace venir de David a Abraham, incluso le pone primero a David. Interesante, ¿verdad? O sea, ¿se dan cuenta cómo la teología nos está queriendo transmitir algún elemento fundamental de lo que nosotros profesamos o lo que nosotros tenemos que entender para formar esa comunidad, y esa comunidad que está viniendo con los valores y principios desde la misma humanidad de nuestros antepasados? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y como siempre que viene a nuestro encuentro, viene el Señor, nos ayuda, nos anima, nos fortalece como siempre para que demos pasos muy concretos en nuestra vida cristiana. Y hoy muchas felicidades a nuestra iglesia. Hoy celebramos a estos dos grandes santos que siempre apuntalaron, son las columnas, las vértebras de un caminar eclesial en cuanto a su estructura, en cuanto a su pensamiento, a su doctrina y en cuanto a su evangelización. San Pedro y San Pablo son los dos grandes santos de la iglesia que nos invitan también a nosotros a tomar parte en este caminar de la iglesia, de la comunidad. A Pedro, queridos hermanos, le presentamos como aquel que fue capaz, ¿verdad?, de, entre comillas, confirma a tus hermanos. Cuando le dice Jesús, Juan capítulo 21, es confirmar, confírmales en la fe, es decir, el aspecto doctrinal, el aspecto de la columna vertebral de una institución, de una comunidad, valores y principios. Eso representa Pedro. Pero por otra parte le tenemos a Pablo. Entre ellos parece que hay discusión también en la historia, pero hoy conté a hoy, ¿verdad? Pero hoy conté a hoy en un sentido positivo, de buscar lo bueno, y justamente aquí está lo de Pablo. Pablo es la musculatura, Pablo son los tendones del cuerpo que mueven justamente todo el esqueleto. No podemos quedarnos simplemente en una estructura, en una construcción, ¿verdad? Leonardo Boff, en ese libro tan hermoso, ¿verdad?, que tiene, justamente nos habla un poco de Pedro como institución, Pedro como doctrina, pero justamente Pablo como músculo, Pablo que sale, Pablo que llega hasta los paganos, evangeliza. Es el querigma que tenemos que anunciar. Ciertamente que el querigma debe ir acompañado después con esa catequesis. Y la catequesis quiere decir la formación. Aupea la ñandeyara este día y en esta gran fiesta, queridos hermanos, que leemos justamente de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos esta fuerza, donde Pedro es capaz de anunciar, de decir, no tiene miedo. Y también Pablo, que es capaz de morir también justamente por el Evangelio. Pidamos entonces hoy, queridos hermanos, en esta fiesta de nuestra iglesia, que Pedro y Pablo nos acompañen siempre y nos den la fuerza necesaria para ser iglesia en camino, iglesia que sale, iglesia que evangeliza, iglesia que santifica. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir,
que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo así en general una introducción, una presentación sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y Ponalañas en Dumilla Esami, Báibala y Seaína Lucas. Y decíamos que hay un tema principal, ¿verdad?, del libro de los Hechos de los Apóstoles y explica que al recibir el Espíritu Santo nosotros somos enviados como testigos de Jesús. Testigos de Jesús. Primero, testigos de Jesús. ¿Pero dónde? En Jerusalén. En Jerusalén. Los apóstoles fueron transformados en testigos de Jesús en Jerusalén.
en segunda persona, ¿verdad? Viene después el Hijo. ¿Y desde dónde? Desde Jerusalén se tiene que ahora transmitir ese mensaje de Jesús, la buena noticia que nos ha dejado a dónde. Se tiene que transmitir y predicar en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Los confines de la tierra viene a ser la universalidad. Ahora, Pedro y Juan, Esteban y Felipe, Silas, Bernabé y Pablo, impulsados por el Espíritu Santo, anuncian la buena nueva de la resurrección de Jesús, con signos y prodigios, y van sembrando comunidades de creyentes que oran, aprenden la palabra y practican la solidaridad entre sus miembros. Bueno, aquí entonces volvemos ahora a darle protagonismo ¿a quién? A la identidad. La identidad significa a cada uno con su identidad, quién es, qué hace, cómo lo hace, en qué manera, ¿verdad?, está caminando. Bueno, qué lindo que es. Entonces, por eso te dice, Pedro y Juan, muy bien, Pedro y Juan, Esteban y Felipe, Silas, Bernabé y Pablo, todo esto se dan cuenta que están impulsados por el Espíritu Santo. Ya dijimos al comienzo que el verdadero actor, el que va a mover todo lo que viene, va a ser justamente el Espíritu Santo. El hombre que está ahí, el año no puede ni ir. El hombre se cata año de ahí, año de moto para año de ya guatata añina, para ya poder nada, para peñan de yara, o mombe usea ahí ya se, tamen guana, ñanderoga pupe guana, ñandereco pepe guana, pero el hombre gusta el Espíritu Santo. Es la moción del Espíritu, entonces la que va a dirigir a la iglesia, es decir, la que va a dirigir a la comunidad. Esa es la preocupación en realidad del autor sagrado. Y entonces, impulsado por el Espíritu Santo, ellos anuncian la buena noticia de la resurrección. Esto es más importante todavía, porque todo el accionar, ¿verdad?, de la comunidad nace desde este gran fenómeno y esta experiencia de resurrección. Vuelvo a repetir porque esto es fundamental. Todo lo que nace y todo lo que se propone nace ¿desde dónde? Y nace justamente desde la resurrección. Estos apóstoles, o sea, enviados por Jesús, se comprometen al enviarse y al entender lo que Jesús les está proponiendo y le dice, bueno, y aquí tenemos estos nombres, ¿verdad? Pero siempre impulsados por el Espíritu Santo. Y entonces ellos anuncian la buena nueva, la resurrección de Jesús, con signos, prodigios, signos y prodigios. Hablando de signos y prodigios, también nos está diciendo que si nosotros somos cristianos, si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros estamos con el Señor, después entonces todo lo que realicemos justamente será aquello que ha realizado Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Cristianos quiere decir que nosotros realizamos lo que Jesús, lo que el Cristo ha realizado. Nosotros estamos realizando lo que verdaderamente el Señor ha realizado. Y entonces todos estos personajes que aparecen, ¿verdad?, entonces nos hacen recordar que ellos están imbuidos, están centrados, hicieron una experiencia profunda con el Cristo histórico, ahora en la reflexión con el Cristo resucitado, y eso es lo que van sembrando, ¿verdad?, en los creyentes, en las comunidades. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este libro interesantísimo. Estamos en una introducción general de Hechos de los Apóstoles. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.